Hola hermano, buenas tardes. Les voy a seguir leyendo el libro Guerrero de Tormentas y lo siento porque no le había subido el video, es que tenía problemas con mi teléfono, pero ya todo está bien. Y antes de leer este libro me gustaría compartir un pasaje de la Biblia que está en Efesios 4 del, del 10 al 14 dice. Antes de empezar a leerlo, permítame hacer oración. Padre Dios, gracias Señor te doy por otro nuevo día. Te pido, Padre, en el nombre de tu precioso Jesucristo, Dios, que tú te manifiestes este tiempo, bendice este tiempo, Dios. Y te pido, Padre, que tú hables a nuestros corazones, Dios. Y te pido, Padre, que tú sigas con nosotros, Dios. Y te pido, Padre, que tú prepares a cada hermano, Señor, de los que irán a ver este video. Dios, te pido, Padre, que tú los disipules, que tú les hables, que te pido, Padre, que tú los prepares para cada ministerio que tú tengas para cada uno de ellos. Dios, te pido, Padre, que ellos sean de gran utilidad para tu gloria tuyo, Dios. Y te pido, Padre, que nosotros siempre estemos de rodillas ante ti, Señor, reconociendo, Padre, que tú eres todo para nosotros, que nosotros fuera de ti, Dios, nosotros no podemos hacer nada. Te pido, Padre, que tú, Señor, bendice la vida de cada una de mis hermanas, de mis hermanos de la fe, Dios, y te pido, Padre, que tú, Señor, escuche nuestra oración, nuestro clamor. Ponemos nuestras necesidades en tus manos, Dios, y te pido, Padre, que tú los suplas conforme tu corazón tuyo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que perfeccionara a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la mitad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este es en Efesios 4, del 10 al 14. Y permítame leer este libro de Guerreros de Tormentas, hermanos. Solamente les voy a leer como 6 hojas porque este capítulo sí es largo y no quiero que esté largo el video. Entonces voy a dividirlo en 2 partes para poder ser corto este video. Y dice, autoridad sobre la tormenta demoníaca. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Cuando estudiaba March en la Universidad de Lubbock, Texas, recibí una palabra de Dios en cuanto a que debería ir a Dallas un fin de semana en particular. No sabía exactamente qué tendría Dios en mente, pero tenía noticias de que se estaría desarrollando una conferencia. Por eso llamé a un amigo que vivía cerca de allí para ver si podía alojarme en su casa. Acordamos encontrarnos cuando llegara a Dallas. Durante 3 días asistí con fidelidad a la conferencia porque la veía como la única razón por la que Dios me había enviado a ese lugar. No pasó nada que
llamara la atención, pero descubrí que mi amigo estaba en problemas. Su esposa lo había abandonado poco antes y él trataba de criar a sus 2 hijos sin ayuda. Pensé que tal vez Dios me hubiera mandado allí para dar testimonio, pero cada vez que empezaba a decir algo, el Señor me detenía como era estudiante. No tenía mucho tiempo ni dinero y a primera vista parecía un fin de semana desperdiciado. El día anterior a mi partida, mi amigo y yo fuimos a cenar a la casa de la señora que cuidaba a los niños durante el día. La mujer nos había invitado y mientras conducía en el auto hacia su casa, volví a preguntarle al Señor si debía dar testimonio, pero la respuesta fue negativa otra vez. Me preguntaba todavía para qué habría, habría venido hasta aquí cuando doblamos la esquina y, y llegamos a la calle en que vivía la mujer. Lo que vimos parecía tomado de una película de terror. La mujer estaba de pie en el jardín del frente de su casa y sostenía en brazo a la bebé de 1 año de mi amigo. La pequeña sangraba. La dueña de la casa, señalaba el fondo de la propiedad y gritaba histérica: está matando a mi esposo, está matando a mi esposo. Al ver a su hija, mi amigo entró en pánico y debí dejarlo allí con la mujer cuando corrí hacia el fondo a ver qué pasaba con el marido. Mi corazón latía con fuerza mientras la adrenalina me hacía correr, y al dar la vuelta a la casa vi a un enorme ovejero alemán que destrozaba a dentelladas a un pobre hombre. Había sangre por todas partes. El perro había atacado a la bebé aparentemente, y el hombre quiso rescatarla, convirtiéndose así en una nueva víctima del animal. Se desangraba porque los dientes del perro habían cortado arterias importantes. Cuando llegué al lugar, el hombre estaba inconsciente. En ese momento el Espíritu Santo me dijo: esta es la razón por la que te envié. El perro enloquecido me miró justo cuando recibía yo esta comisión del Señor. Muchas gracias, pensé. Miré alrededor para buscar con qué defenderme. Tomé lo primero que vi: una silla de plástico, una vieja escoba. Con el corazón en la boca blandí mis ridículas armas y empecé a acercarme al perro, que gruñaba y mostraba los dientes, listo para atacarme. Entonces oí que el Señor decía: átalo. En esa época aprendía acerca de las cosas del Espíritu, pero pensé: ¿atarlo? No tengo sogas aquí. Entonces el perro saltó hacia mí y de repente recibí una revelación de lo que me estaba diciendo el Señor. Te ato en el nombre de Jesús, grité. El perro chocó contra un muro invisible y cayó hacia atrás. Quedó gimiendo y retorciéndose en el suelo. Corrí hacia el hombre herido. Llamamos a una ambulancia, pero como había perdido tanta sangre, dejó de respirar y murió antes de que llegara la ayuda. Sentado junto a él pensé: Señor, sé que no me trajiste hasta aquí para ver morir este hombre, este pobre tipo. Entonces apoyé mi mano sobre su pecho y dije: en el nombre de Jesús, vuelve a respirar. Junto a mi amigo y su bebita estuve orando durante pocos minutos, y de repente el hombre suspiró y volvió a la vida. Mi amigo y yo subimos a la ambulancia para acompañar al hombre hasta el hospital. Una vez allí vi que ambos me miraban con ojos incrédulos. A uno lo había hecho volver de la muerte
y el otro había sido testigo de su resurrección. La familia entera había sido liberada ese día. Ahora, guíalos a mí. Oí que Dios me mandaba ¿cómo podrá imaginar usted? No les costó nada aceptar a Jesús al ver su autoridad en medio de una tormenta demoníaca. Ese día vi mi primera experiencia de la absoluta autoridad que tenemos en el nombre de Jesús sobre todo poder del reino de las tinieblas. Es una lección que no olvidaré jamás, una impactante ilustración para cada uno de los que enfrentamos la oposición y la fuerza destructora del enemigo de nuestras almas. Fundamentos de la liberación. Somos muchos los que enfrentamos tormentas de opresión demoníaca. Si no entendemos la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús, no tendremos poder para liberarnos a nosotros mismos y a otras personas. Podremos ver la ferocidad de la mordida del enemigo, pero nos sentimos incapaces de actuar. Jesús, sin embargo, nos ha dado a cada uno la comisión de derribar esas fortalezas y liberar a los cautivos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Mateo 28, del 18 y 19. Dios nos ha llamado a ser portadores de su gloria para la salvación y liberación de muchos, aunque la influencia de los demonios no siempre será tan evidente como el ataque devastador contra el hombre de la historia que conté. Satanás tiene un plan igualmente fatal para aquellos a quienes oprime día a día. Su arsenal incluye fortaleza, maldiciones y áreas de oscuras opresiones, pero Jesús es mucho más grande que Satanás y como hemos dicho antes, las Escrituras proclaman que más grande es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Dios nos ha dado su unción y autoridad para desarmar al reino demoníaco, quitándole el poder sobre las personas, ciudades y naciones, para que el reino del Señor avance venciendo al reino de las tinieblas. La liberación de los oprimidos por demonios es, de hecho, manifestación del avance del reino de Dios. Antes de Jesús, nadie había mostrado este tipo de autoridad. Moisés, Elías y todos los profetas obraron señales y milagros, pero no hay registro de que ninguno echará demonios. Los líderes religiosos en la época de Jesús decían: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y lo obedecen. Marcos 1:27. La liberación del poder demoníaco era evidencia de que Cristo era más grande que todos los que le habían precedido. Su reino no está en las palabras. Su reino no está en las palabras, su reino está en el poder. Una forma en que se demuestra ese poder es la liberación a las personas de la opresión de los demonios. Jesús jamás separó el ministerio de liberación de la predicación del evangelio. En Marcos 1:39 leemos que Jesús predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Cuando envió a sus discípulos, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Marcos 6:7. Jesús demostró que la liberación es un aspecto central del mensaje del evangelio.
dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirá a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 15 y 17. Al 17 dice: Jesús liberaba a hombres y mujeres comunes y a quienes enviaban en obediencia a las escrituras. Derek Princes decía: no hace falta ser pervertido, criminal o lunático para necesitar liberación de los demonios. En Marcos 8:16, por ejemplo, leemos que muchos judíos observantes de la ley esperaban hasta después del atardecer para no profanar el sábado. Al buscar el ministerio de Jesús, al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Después de su resurrección, Jesús mandó a predicar el evangelio a todos los creyentes, seguido de señales. La primera señal que menciona es la autoridad para echar demonios. Es la descripción de la tarea de cada creyente. Jesús hacía la tarea que el Padre le había encomendado. Dijo que haríamos las mismas cosas que hizo Él y más grandes aún. A los cristianos se nos ha dado autoridad para liberar a otros, para atar demonios y acciones demoníacas. La naturaleza de los demonios. Satanás es un arcángel caído y los demonios son una orden o clase de espíritus menores a quienes él dirige para oprimir, atormentar y oponerse a los seres humanos. El mínimo, dice el término en griego que en las escrituras se identifica a los demonios es diamón o diamonión. Son las mismas palabras que usaban las religiones paganas de esa época para referirse a espíritus divinos o semidivinos. Muchos de los rituales paganos y prácticas religiosas de las culturas de Grecia y Roma buscaban apropiarse de estos espíritus para sus propios propósitos y crecimiento. La Biblia también se refiere a los demonios llamándoles espíritus impuros o malignos. Las escrituras utilizan dos expresiones diferentes en griego para describir la influencia de esos espíritus en las vidas de las personas. Una es tener un demonio. Es la expresión usada en Mateo 11:18, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. La otra es estar bajo la influencia de un demonio. Es la forma utilizada para describir al hombre que Jesús liberó de una legión de demonios en la tierra de los Gadarenos en Marcos 5:1 al 20. A diferencia de los ángeles caídos, no tienen cuerpos y habitan los cielos. Los demonios son espíritus sin cuerpo atados a la tierra. Por eso tienen que buscar siempre un cuerpo donde habitar y a través del cual puedan actuar como cumplir sus deseos malignos. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entran y habitan allí. Mateo 12, del 43 al 45. Los demonios tienen personalidad, tienen voluntad, expresa
emociones, conocimiento, conciencia de sí mismo y capacidad para hablar. La misión principal que les encomienda Satanás es impedir que obtengamos la salvación, y si no logran esto, su segunda misión es tratar de impedir que los creyentes podamos servir al Señor con efectividad para extender el reino. En tercer lugar, su misión es atormentar y oprimir a las personas donde quiera que se les permita hacerlo. Los demonios suelen usar las mismas estrategias una y otra vez. Seducen, acosan, atormentan, obligan, convencen, esclavizan, ensucian, engañan, debilitan físicamente y causan enfermedades o dolencias. Los demonios intentarán entrar en nuestras vidas o influir en nosotros por medio de emociones, actitudes, relaciones, pensamientos, palabras, sexualidad, adicciones y afecciones físicas. La opresión demoníaca y la enfermedad física con frecuencia funcionan juntas para crear una fortaleza que impide que sirvamos efectivamente al Señor y su reino. Por eso muchas veces la sanidad se ve acompañada de la liberación de espíritus malignos en el ministerio de Jesús. La indicación principal de la actividad demoníaca es al ataque a la paz. La falta de paz en las personas es señal de presencia demoníaca cuando alguien se ve influido por pensamientos impulsos, nerviosismo o impulsiones que influyen mucho en sus acciones. Sabremos que hay actividad demoníaca. Un ejemplo extremo de esto es el desorden obsesivo compulsivo. Cuando los demonios operan externamente, podemos resistirnos a ellos, pero si su acción es interna, tenemos que echarlos en contra usted. Que la opresión demoníaca surge a la superficie en la atmósfera de la unción. Cuando los demonios se encontraron con Jesús, predicaba en Galilea, empezaron a clamar y moverse revelando su presencia. Segunda de Reyes 6, 5 al 7 registra la historia del hacha de hierro que surgió a la superficie del río cuando Eliseo echó un palo en el agua. La unción que residía en Eliseo hizo que el objeto oculto surgiera a la superficie para que se lo pudiera recoger. De la misma manera, la unción era que la actividad demoníaca surja a la superficie para que pueda haber liberación. En la liberación de la unción, las fortalezas demoníacas comenzarán a estremecerse y soltarse de que los mantienen aferradas, oponiéndose de manifiesto. La unción del Espíritu Santo rompe yugos. La buena noticia, la liberación también es para usted. Son dos las razones principales de la corrupción como condición humana: la carne y los demonios. La carne es la vieja naturaleza del pecado que heredamos que nuestros antepasados y a la que aportamos nuestras propias acciones y actitudes. La lucha con el pecado y nuestra naturaleza caída es un problema universal.
Pero los demonios, por otra parte, no necesariamente afectan a todos, aunque los síntomas de ambas cosas puedan verse parecidas. Los remedios son distintos. Para la carne, el remedio es la cruz. Para los demonios, la liberación. Uno no puede echar fuera la carne o no puede crucificar a un demonio. Echamos fuera demonios mediante la autoridad del nombre de Jesús y avanzamos en nuestra liberación muriendo día a día a nuestras pasiones y deseos carnales para mantener nuestra casa bien barrida y habitada en todo por el Espíritu Santo. Si ha confesado y se ha arrepentido varias veces de un pecado, pero encuentra que una y otra vez cae en el mismo patrón, no importa lo mucho que se esfuerce por resistirse y lucha contra ellos, puede ser indicación de que hay una influencia demoníaca que le impide alcanzar la plenitud de la victoria. Otras indicaciones pueden ser la opresión crónica de su bienestar físico, emocional o espiritual, de manera que nunca puede sobreponerse del todo a pesar de que ora, ayuna, lee la Biblia, lee la palabra de Dios con regularidad, además de que se lo ministre. La solución aquí es sencilla: la liberación. Jesús echa fuera demonios con una sola palabra. Es el Espíritu Santo quien echa fuera los demonios y establece la paz del reino de Cristo en nosotros y en nuestros hogares. Allí donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Recibimos Recibimos y ministramos liberación en 7 pasos muy simples. Primero, humillarnos. La humildad es la puerta por la que La humildad es la puerta por la que damos la bienvenida al ministerio de liberación del Espíritu Santo. Al reconocer nuestra necesidad de su poder e intervención, alineamos nuestros corazones para que Él obre en nosotros sin que el orgullo o el miedo lo impidan. Segundo, ser completamente sinceros. Ser sinceros con nosotros mismos y con el Señor en cuanto a las áreas en las que hemos caído y necesitamos su poder liberador es algo vital para poder recibir la libertad. Permitimos que el Señor llegue a la raíz de nuestros problemas. Si dejamos de aferrarnos a los disfraces que hemos usado para esconder nuestros pecados, hay que llamar al pan para pan. Hay que llamar al pan al vino y vino. Tercero, confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 indica: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al confesar nuestros pecados al Señor, quitamos el apoyo legal para que un demonio pueda reclamar lugar alguno en nuestras vidas. Quien lucha contra una fortaleza demoníaca importante encontrará que le es útil confesar sus pecados también ante los líderes de la iglesia. 4. Arrepentirnos y renunciar. El arrepentimiento es un cambio rotundo, es tomar la decisión
consciente de apartarnos de nuestros pecados y antiguos patrones de conducta. Es esencial renunciar a la participación en lo oculto y a las falsas religiones que incluyen la idolatría, la brujería, la hechicería y prácticas ocultas relacionadas. Tenemos que romper toda atadura con estos males. 5. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros, dice a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestra ofensa. La falta de perdón es una prisión que nos mantiene cautivos. Cuando perdonamos, se abre la puerta de la prisión y podemos salir a la libertad. Marcos 11, 5 y 26. 6. Invocar el nombre del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Joel 2:32. Echamos demonios en el nombre de Jesús. No hay poder demoníaco que pueda resistir a su nombre. Cuando nos hemos entregado al Señor de Dios, caminamos en la autoridad de su nombre sobre cualquier fortaleza de demonios. Es esta una de las distinciones entre la carne y la opresión demoníaca. Los demonios no pueden resistir al nombre de Jesús, pero la carne sí puede. Si el demonio no responde a la autoridad del nombre de Jesús, tenemos fuerte indicación de que tratamos con la naturaleza de pecado de la carne. Romanos 8:13 nos instruye, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El único remedio para nuestra carne es crucificarla a través del arrepentimiento diario y la disciplina propia. 7. Echar fuera al demonio. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16:17. Después de orar pidiendo liberación en el nombre de Jesús, sencillamente echamos fuera los demonios. Alentamos a la persona a respirar mientras pasan por la liberación, porque los demonios a menudo salen por la boca. Los bosteceos, suspiros, la picazón en la nariz, el ardor o calor en el cuerpo, las lágrimas o los vómitos pueden ser manifestación de liberación. Sin embargo, no es necesario que huya manifestaciones para que la persona sea liberada. Muchas veces los demonios se irán sin que haya sensación física. Aquí hay una oración que podrá usted usar como pase para la liberación. Señor Jesucristo, tu nombre está por encima de cualquier otro nombre, y declaro que eres Señor de mi corazón y mi vida. Padre, confieso mi pecado de... Allí, hermano, está explicando de que usted cualquier pecado que tenga, usted puede entregarlo al Señor y que nuestro Señor Jesucristo lo va a liberar. Y cada paso que demos a tener esa relación con Dios, veremos el cambio de nuestro carácter,
nuestra manera de pensar. Hay muchos cambios cuando uno se humilla ante Dios y reconocemos que nosotros somos hijos de Dios. Dice, y me aparto de ellos, Señor Jesús. Llevaste toda debilidad y toda área de oscuridad a la cruz por mí, y tu sangre tiene el poder para liberarme. La aplico ahora y pronuncio la sangre de Jesús sobre toda área de mi vida. Señor, perdono a los que me ofendieron y los libro de toda ira, falta de perdón y amargura, entregándote todo esto ahora en el nombre de Jesús. Mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo y te invito, Espíritu Santo, a llenar mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Padre del cielo, renuncio a todo contacto que haya tenido con cualquier forma de hechicería, brujería, falsa religión, ocultismo. Renuncio a todos los pecados de la carne. Señor Jesús, en tu nombre y por medio de tu sangre ordeno a todo espíritu maligno, opresión demoníaca o influencia de demonios que me hayan atormentado, acosado, esclavizado o obligado a que se vayan de mí ahora mismo. Padre, por el poder del Espíritu Santo, te pido que barras, limpies esta casa en el nombre de Jesucristo. Amén. Allí lo dejamos, hermanos, y después le seguiré leyendo el resto. Y vemos, hermanos, de que realmente Dios tiene poder, su nombre tiene poder, y no hay ningún espíritu que pueda resistir el nombre de Jesús. Y usted, hermano, pues arrodíllese, pídale a Dios que sea su ancla de su vida, que el Espíritu lo guíe, que el Espíritu le hable. Y Dios los bendiga, hermanos, y espero que ustedes les ayude. Y les voy a contar algo de un testimonio mío que antes yo pescaba, pero antes de conocer al Señor yo era una persona que tenía mucha envidia. Y cuando empecé a conocer a Dios, empecé a leer la Biblia, pasaron todo esto que yo les había contado, caí en la cárcel, y en la cárcel Dios hizo muchos milagros en mi vida. Pero encontré que la Biblia dice que todo pecado pues nos impide acercarnos a Dios. Pero yo era una persona envidiosa. Y Satanás, él nos conoce y él conoce cuál es el punto débil de nuestras vidas. Entonces yo en mi trabajo, pues a mis compañeros de trabajo les daban aumento. Y yo que tenía más tiempo, a mí no me daban aumento. Y eso me irritaba, eso me enojaba porque en mi corazón tenía envidia. Pero entonces cuando yo pescaba, yo llevaba la Biblia, leerla. Entonces en ese tiempo habían dos personas, uno al lado derecho y el otro a mano izquierda. Yo estaba entre medio. Entonces el que estaba a mi mano derecha agarró un pescado grande, estamos hablando de 60 pulgadas. Y al poco rato, a los 5 minutos, el que estaba a mi mano izquierda volvió a agarrar otro pescado. Y ese, pues estamos hablando de que pues estaban grandes. El segundo creo que más o menos tenía como 40 pulgadas. Entonces pues eso me habló una voz en mi oído derecho que me decía, pues tú lees la Biblia, haces oración. Y dijo, Dios no te da nada. Entonces empecé a tener como envidia, pero
yo le decía a Dios, yo no quiero tener envidia. Yo no lo quiero en mi corazón, porque eso a mí me hace daño y me impide acercarme a ti. Entonces escuché una voz que me dice, pídele permiso a tomarle una foto al pescado. Entonces, como escuché esa voz y dije, pues le voy a pedir permiso al muchacho para pedirle permiso para tomarle foto. Pero mis pies se hicieron bien pesados que no podía caminar. Pero dije, no, sí voy a ir. Y le pedí al muchacho, le dije, ¿sabes qué? Pues regálame, permíteme, pues, dice, para tomarle una foto a tu pescado. Y me dice, sí. Entonces, como yo estaba teniendo la cámara así enfrente, le tomé foto y al tomarle foto, sentí como que un vapor salió de mi corazón y como que me pasó así por la cara. Lo sentí caliente, caliente ese vapor. Y desde esa fecha, gracias a Dios, se me quitó la envidia. Y ahora, cuando las personas, los patrones les dan, pues les aumentan a mis compañeros, yo le doy gracias a Dios porque yo no conozco sus necesidades de ellos. A lo mejor ellos sí lo necesitan, yo no. Pero la envidia, hermanos, se me fue completamente. Así es que Dios obra en nosotros si nosotros permitimos que vayamos quitando todo lo que nos impida acercarnos a Dios. Y eso es un testimonio que a mí me ayudó mucho de que dije, no, pues es lo que a mí me hacía daño, esa envidia, y gracias a Dios que me liberó. Si es de alguna manera ustedes, si hay algo contra que tienen ustedes que les impide acercarse a Dios, entrégueselo a Dios. No lo quieran, díganle a Dios, no lo quiero en mi corazón, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y Jesús los va a liberar porque tiene poder. Así es que Dios los bendiga, hermanos, y me despido antes de que yo cierre este, esta lectura. Permítame, hermano, hacer una oración y despedirme. Padre Dios, gracias, Señor, te doy por este tiempo, Padre. Te pido, Señor, que tú escuchas, Señor, los clamores de cada uno de mis hermanos que irán a ver este video. Yo pongo, Señor, la vida de cada uno de ellos en tus manos. Tú los conoces perfectamente bien. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus deseos, tú conoces sus pensamientos, tú conoces todo de ello, Padre. Te pido, Señor, que tú te manifiestes en la vida de cada uno de ellos, Dios, y que te pido, Señor, que tú los discípules, que tú los, los limpies, que tú, Señor, que tu Espíritu, Padre, barra a nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, Dios, y que te pido, Padre, que tú pon tu carácter en nuestros corazones, que tú pongas tus pensamientos, Dios, y que te pido, Padre, que nosotros no hagamos lo que nosotros pensamos, sino que pensemos primero, Dios, que tú eres nuestro Dios y si te agrada lo que nosotros vamos a hacer, te pido, Padre, que cada decisión que tomemos, Dios, que nosotros te consultemos, Padre. Te pido, Señor, que toda enfermedad que tenga un hermano, Dios, toda opresión, toda, este, toda adicción, Dios, lo atamos en el nombre de Jesucristo, lo echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesucristo, de cada uno de mis corazones, de mis hermanos. Dios, te pido, Padre, que toda cadena de Satanás, Señor, que hay en nuestras vidas, Señor, la rompemos en el nombre de Jesucristo y que tú, Señor, nos liberes de todo pecado. Te lo pido en el nombre de tu precioso Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.